Nunca olvidaré ese instante. El golpe me llegó donde más duele, en plena cena de empresa, rodeados de jefes, copas de vino caro y conversaciones huecas. Allí estaba yo, sentado frente a mi mujer, Linda, cuando vi lo que ningún marido debería ver jamás. El encantador de serpientes con barba recortada, Manuel, su jefe, deslizó la mano por debajo del mantel y la apoyó en el muslo de ella. Yo lo vi todo, y lo peor, ella no se apartó. Ni un gesto, ni una mueca, nada. Siguió sonriendo como si le estuvieran contando el chiste más inocente del mundo. El corazón me golpeaba las sienes como un martillo. El aire del restaurante, sofocante, se me hizo imposible de tragar. Manuel, el muy cínico, tanteó con los dedos, y entonces Linda, mi Linda, descruzó las piernas con una calma que me desgarró por dentro. Y ahí lo comprendí. No llevaba ropa interior. Repito, en una cena formal, con directivos, copas de reserva y protocolo estricto, mi mujer decidió ir sin bragas. Eso no era descuido, era un plan. Tragué saliva como si fuese vidrio. La servilleta se arrugaba entre mis manos, mientras él me miraba. Sí, me sostuvo la mirada. Ni un ápice de miedo, todo lo contrario. Puro desafío. Como si quisiera dejar claro que yo ya no pintaba nada. Como si la mujer con la que compartía mi vida ya no fuera mía. La cena siguió. Yo no probé bocado. Cuando salimos del restaurante, Linda me cogió de la mano con la naturalidad de siempre, como si nada hubiera pasado. Incluso sugirió caminar hasta casa para aprovechar la brisa. ¿La brisa? ¡Claro! Fresca debías de ir, Linda. Muy fresca. Yo no dije nada. No todavía. Esa noche la observé desmaquillarse en el baño, tranquila, casi feliz, mientras yo sentía que algo dentro de mí se partía en 1000 pedazos. Fingí dormir, pero en realidad estaba despierto, viendo una y otra vez esa escena como un cuchillo clavándose en mi memoria. Ella respiraba plácida a mi lado. Yo, en silencio, juraba que no iba a dejar aquello sin respuesta. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Salí a correr como cada domingo, pero ese día no fueron los 5 kilómetros de siempre, sino el doble. Corría para soltar el veneno, para que la rabia no me reventara las venas. Y mientras corría, lo decidí. No iba a enfrentarla todavía. Primero necesitaba certezas, pruebas irrefutables. No soportaría que me dijera que estaba imaginando cosas, que todo había sido un malentendido. El lunes mantuve la rutina calculando cada gesto. No cambié demasiado para que ella no sospechara, pero mi confianza se había roto. Ya no creía en sus buenos días, ni en sus ¿qué tal? Había un muro invisible entre los dos, y ella ni siquiera parecía notarlo. El martes encontré la primera grieta. Llegué a casa a las 6:30, hora en la que normalmente ya estaba su coche en la cochera. No estaba. La llamé. Contestó al segundo tono, demasiado rápido, como si hubiera esperado la llamada. «Estoy en Carrefour comprando cosas para la casa», dijo con voz ligera. Media hora después, entró en casa sin una sola bolsa, ni pan, ni leche, nada. El pelo ligeramente revuelto, la cara sonrojada y un perfume fresco que no era el suyo, recién echado. Me abrazó como si nada, como si la rutina siguiera intacta. Yo la miraba en silencio, guardando cada detalle como quien colecciona pruebas en un juicio. Porque lo que había empezado en esa cena maldita de Valencia no iba a quedar enterrado. No, yo iba a descubrir toda la verdad. Y esta vez, sería ella quien no pudiera dormir. Linda sonrió, me besó en la mejilla y, como si nada, soltó. «¡Ay! Se me olvidó la cartera. Por eso no compré nada». Asentí en silencio, fingiendo que me creía su excusa. No la presioné, no hice preguntas. Solo almacené el dato, como un fiscal que guarda pruebas en secreto. El miércoles fue un déjà vu. Otra reunión fuera de oficina. Llegó casi a las 9 de la noche. Esta vez traía un par de bolsas del supermercado. Pocas. Pero dentro de una, ahí estaba.
una caja de preservativos. Marca desconocida, jamás los habíamos usado. Ella la sacó con toda la naturalidad del mundo, pero sus ojos se clavaron en mí, esperando mi reacción. Yo me limité a guardar las bolsas. Ni una palabra. Y entonces inventó. Nos hablaron de esta marca en una charla de salud en la empresa. Dicen que son buenísimos. Me hervía la sangre, pero me contuve. No era el momento de estallar. Esa noche logré dormir un poco, no por calma, sino porque mi cabeza trabajaba a toda velocidad en lo que ya era inevitable. Un plan. El jueves llamé a un viejo amigo, dueño de una empresa de alarmas y cámaras de seguridad. Creo que alguien entra en casa cuando no estamos. Le solté, mintiendo con toda la seriedad que pude. Me creyó de inmediato. Al día siguiente ya tenía 2 cámaras instaladas, una en la sala y otra en el pasillo que lleva al dormitorio. Camufladas, imposibles de detectar. No pedí cámaras en el baño ni en el cuarto, no porque me temblara la moral, sino porque sabía que Linda nunca arriesgaría tanto. Ella era lista. El terreno del engaño estaría en otro lado, la entrada, las idas y venidas, los detalles. El viernes puse a prueba la trampa. Le envié un mensaje desde el trabajo. Saldré más tarde. Me cambiaron una reunión. La respuesta fue inmediata. Vale, yo también me quedaré un poco más en la oficina. Perfecto. A las 6:30 estaba ya en casa. La calle vacía, ningún coche en la cochera. Fui directo al grabador. Mis manos temblaban cuando pulsé play. Y ahí estaba la verdad. Cruda, sin disfraces. A las 17:40, su coche aparcando en la puerta. Ella bajó deprisa mirando a todos lados, nerviosa. No habían pasado ni 60 segundos cuando un segundo coche se detuvo detrás. El de Manuel. Tranquilo, sin prisa, con ropa de calle. Él se bajó relajado como quien llega a su casa después de un día normal. Ella lo esperaba en la puerta. Y entonces lo vi. Ese beso. No un roce, no una casualidad. Fue un beso largo, sostenido, con las 2 manos de ella sujetándole la cara. El tipo, confiado, sacó una bolsa del maletero, como si viniera de hacer la compra, y entraron juntos. Linda cerró la puerta con llave. El vídeo continuó. A las 19:15, Manuel salió solo. Ella lo despidió desde la puerta, sin besos esta vez, solo con una sonrisa y un gesto con la mano. Como quien despide a un amigo íntimo con la promesa silenciosa de volver a verse pronto. A las 19:30, ella salió de nuevo en coche. Y como si la burla no fuera suficiente, a las 8 me llegó un mensaje suyo. ¿Quieres que compre algo para cenar? El mismo teatro, la misma rutina. Pero ahora yo tenía lo que necesitaba. Pruebas. La traición ya no era una sospecha. Era real, grabada, tangible. Y con cada segundo de ese vídeo, algo en mí dejaba de ser lo que había sido. El dolor seguía ahí, pero encima empezaba a nacer otra cosa. Una calma extraña, peligrosa, el principio de la venganza. Me quedé mirando la pantalla del portátil con las manos temblando. Las piernas también. Tuve que sentarme porque sentía que me iba a desmayar. El vídeo no mentía. Linda, mi mujer, besando a su jefe en la puerta de nuestra casa como si nada. Cerrando la puerta con llave. Riéndose después como si todo estuviera bajo control. Y justo cuando aún lo tenía en la retina, me llega su mensaje. ¿Quieres que compre algo para cenar? Respiré hondo y respondí. No hace falta. Cenamos lo que hay. Al minuto, un emoji de beso en la pantalla. Esa noche volvió sonriente. Me besó en la mejilla, dejó un par de bolsas en la encimera y se metió a la ducha. Desde el salón, podía escuchar cómo canturreaba bajo el agua, ligera, feliz, como si nada existiera fuera de ese cuarto de baño. Yo, en silencio, volví a reproducir el vídeo, sin sonido, solo para recordarme que aquello era real, que no estaba loco. ¿Prefieres que prepare algo rápido o pedimos sushi? Me preguntó al salir, con el pelo aún húmedo, envuelta en olor a jabón caro. Lo que quieras, le respondí sin mirarla. Pidió sushi,
Se puso el pijama y se acomodó a mi lado en el sofá. Encendió la tele y eligió una serie en Netflix. Yo estaba allí, sentado junto a ella, sabiendo lo que había visto, sabiendo la verdad. El contraste me rompía por dentro. Ella sonriente, cálida, como si todo siguiera igual. Yo, con los ojos abiertos en plena oscuridad, planeando lo inevitable. Ya no necesitaba más pruebas. Ya no me interesaba desde cuándo ni cuántas veces. Esa misma noche supe que había llegado el momento. El sábado, con la calma de un actor que ha ensayado 1000 veces, le propuse salir a cenar solo los dos. Le dije que hacía falta, que nos vendría bien un respiro sin nuestra hija, una noche de pareja. Lo dije sonriendo, aunque me dolió cada músculo de la cara al mantener esa sonrisa. Aceptó encantada. Se arregló más de lo habitual, con esa ilusión falsa que parecía confirmar que seguía creyendo que tenía todo bajo control. Durante la cena estuvo habladora, afectuosa, como si nada hubiera pasado. Yo la escuchaba sin escuchar. Su voz era un murmullo de fondo, mientras en mi cabeza repetía una y otra vez las palabras que estaba a punto de soltar. Hablaba de sus compañeras del trabajo, de las notas del colegio, de la próxima cena con sus padres. Todo demasiado normal. Pedimos postre. Ella eligió tarta de queso. Yo, un café solo. Y mientras daba el primer bocado, la miré fijo a los ojos y solté la bomba. Ayer vi el vídeo. Tú y Manuel entrando en casa, besándoos. Estuvisteis juntos 1 hora y media. Luego se fue. Y tú me escribiste como si nada. El mundo se congeló en esa mesa. La cuchara quedó suspendida en el aire. La mandíbula le temblaba, los ojos abiertos como si de repente no supiera respirar. Durante varios segundos se quedó muda, intentando calcular hasta dónde llegaba mi información. Al final, dejó la cuchara en el plato, cruzó los brazos y se recostó en la silla. Su tono fue frío, casi arrogante. ¿Tú me estás espiando? Solté una risa seca. Estoy viendo cómo te besas con otro en mi casa. Y tu problema es que te estoy espiando. Curiosa prioridad, ¿no? Ella se mantuvo inmóvil, con esa expresión de superioridad artificial que siempre usaba cuando quería ganar una discusión. No fue lo que parece, dijo al fin. Me incliné hacia adelante. ¿Y qué parece exactamente, Linda? Lo que yo veo, Linda, es que me has tomado por un completo imbécil. En ese momento su rostro cambió por completo. Ya no intentó la farsa de dulzura ni la pose de calma. Se acabó el teatro. Lo que me lanzó fue pura rabia. No porque se sintiera culpable, sino porque odiaba que la hubiera descubierto. ¿Y tú qué sabes? Escupió, con la voz cargada de veneno. ¿Tienes idea de lo que ha sido vivir contigo este último año? Siempre distante, siempre metido en tu mundo. Nunca me miras, nunca me escuchas. ¿De verdad te sorprende que buscara a alguien que al menos me hiciera sentir viva? Me incliné hacia ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y respondí despacio, como quien dicta una sentencia. No me vendas ahora un discurso barato para justificar lo que has hecho. Si te faltaba algo, lo habrías dicho. Si estabas tan vacía, habrías hablado. Pero no, Linda. Callaste y preferiste abrirle la puerta de nuestra casa y de tu cama a ese tipo. Así que ahórrate la psicología de sobremesa. Su mandíbula tembló un instante, tragó saliva. Después, desafiante, soltó. ¿Y ahora qué? ¿Piensas largarte? Todavía no, contesté con una calma que incluso a mí me sorprendió. Pero esto no lo vas a tapar con excusas. Vas a mirar a tu hija a los ojos y le vas a explicar que dormirás en otra habitación porque mamá ha cometido un error grave. Y después decidirás si rompes con tu amante o si recoges tus cosas y te vas de aquí. Se quedó helada, como si le hubiera dado un golpe invisible. No esperaba que yo tuviera todo tan claro, tan medido. Se removió en su silla, incómoda, con una inseguridad que no le había visto en semanas. No pienso montar un espectáculo delante de la niña, susurró al fin. Entonces lo harás en tus términos,
o lo haré yo en los míos, repliqué sin levantar la voz. Pero alguien tiene que llamar a las cosas por su nombre. No voy a seguir viviendo con una mujer que sonríe por las mañanas fingiendo que nada pasó. Tú eliges cómo se cuenta, pero se cuenta. Bajó la mirada. Se quedó jugando con la cucharilla en un café que ya estaba frío desde hacía rato. El camarero llegó con la cuenta. La pagué yo. No por cortesía, sino porque no quería dejarle ni la más mínima excusa para esquivar lo que se avecinaba. El camino de vuelta fue un silencio insoportable. En el coche solo sonaba el aire del ventilador y el rumor lejano del tráfico. Ella clavaba la vista en las luces de la ciudad a través de la ventana, yo en el asfalto, deseando que el trayecto no terminara nunca. Al entrar en casa, subió las escaleras sin pronunciar palabra y se encerró en el baño. Yo me quedé en la cocina, inmóvil, con un vacío que no llenaba ni la sed ni el hambre. Media hora después, apareció en el marco de la puerta, más frágil que antes. ¿Estás seguro de que quieres que se lo diga a la niña?, preguntó, con un hilo de voz. Más seguro que nunca. Vale. Pero no me dejes sola en esto. No es justo. Me giré lentamente hacia ella. ¿No es justo? Lo que no fue justo fue que yo criara a tu hija y mantuviera esta casa mientras tú jugabas a tener otra vida a mis espaldas. Lo que no es justo es que ahora llores porque enfrentas las consecuencias. Así que sí, Linda, estoy convencido, muy convencido. Esa noche durmió en el sofá. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, pude cerrar los ojos sin sentir que llevaba un cuchillo clavado en el pecho. El domingo amanecí temprano. No había prisa, pero no soportaba seguir en la cama sabiendo que a pocos metros dormía la persona que había destruido mi confianza con la frialdad de quien tira la basura. Preparé café y me quedé frente a la ventana, buscando respuestas en una calle que no las tenía. Comprendí que no bastaba con haberla enfrentado. No era suficiente verla incómoda o cabizbaja. Yo no quería lágrimas ni disculpas prefabricadas. Lo único que quería era que aprendiera, en carne propia, lo que significa perder algo valioso sin poder hacer nada para evitarlo. Ese día, apenas crucé palabras con ella, solo lo imprescindible. Por la tarde me llevé a nuestra hija al parque. Linda no preguntó ni intentó acompañarnos. Al regresar, le dije con la misma serenidad de quien firma un contrato. Esta semana me encargo yo de llevar y recoger a la niña del colegio. Asintió en silencio. Y en ese gesto resignado, supe que estaba empezando a entender lo que realmente significaba perder. Quizá porque intuía que ya no estaba en posición de discutir, o tal vez porque quería mostrar un gesto mínimo de rendición. Linda no abrió la boca aquella noche. A mí me daba igual. Mientras ella tarareaba bajo la ducha, yo encendí su portátil personal. Ni siquiera tenía contraseña. En cuestión de minutos encontré lo que necesitaba. Había carpetas con papeles inofensivos, currículum, antiguos contratos. Pero entre ellos descubrí lo valioso. Documentos internos de la empresa, manuales de recursos humanos, normas estrictas contra relaciones entre jefes y empleadas. Y lo más revelador, un archivo lleno de correos. Los leí uno tras otro. No había frases explícitas, pero la complicidad se desbordaba entre las líneas. Bromas privadas, planes de escapadas, insinuaciones que ninguna compañera de oficina escribiría. En uno de esos correos, Manuel preguntaba con sorna si su marido seguía sin sospechar nada. Lo imprimí todo. No para hundirla a ella con un chantaje, sino porque tenía claro dónde debía acabar ese material. El lunes, antes de salir de casa, dejé una nota sobre la mesa del salón. Hoy no volveré a dormir. Mañana hablamos. No esperé respuesta. No fui a mi trabajo, sino al suyo. Crucé la recepción de su empresa con una carpeta bajo el brazo y pedí hablar con el director de recursos humanos. Nadie me esperaba, pero insistí. Traigo pruebas de una relación prohibida entre un superior y una subordinada. 15 minutos después, estaba sentado frente a él. Coloqué las hojas sobre la mesa sin dramatizar, sin adornos.
Le conté lo básico. La relación entre Linda y Manuel no solo existía, sino que había ocurrido en horario de oficina y hasta en mi propia casa, disfrazada de teletrabajo. El responsable me observó con gesto de granito, sin interrumpirme ni una vez. Al terminar, preguntó, ¿qué pretende conseguir con esto? Nada, le respondí. No quiero dinero, ni demandas, ni favores. Solo que sepan quién dirige a sus empleados. Guardó silencio unos segundos. Luego me pidió copias y aseguró que abrirían una investigación interna. Regresé a casa tarde, tal como había escrito en la nota. Linda estaba en la cocina, inmóvil, con la mirada clavada en la mesa. No había cenado. No dije nada. Fui al baño, me duché, comí algo rápido y luego me senté frente a ella. Hoy estuve en recursos humanos de tu empresa. Le solté sin rodeos. Se quedó blanca, como si la hubieran vaciado de sangre. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Entregué los correos, los protocolos, tus registros de conexión, todo. Se levantó de golpe, caminó en círculos como un animal enjaulado y volvió a apoyarse en la encimera, respirando con dificultad. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Me pueden despedir. Yo solo les di la verdad, respondí con calma. La misma que tú me escondiste. Se cubrió la cara con ambas manos. Me vas a arruinar. No lo sé. Tal vez. O tal vez no. Eso ya no depende de mí. Igual que mi matrimonio dejó de depender de mí cuando decidiste jugártelo con Manuel. En sus ojos no había arrepentimiento, sino orgullo herido. ¿Y qué ganas con esto? ¿Verme destruida? No, le dije con la misma frialdad que ella me mostró en la cena de empresa. Lo único que quiero es que entiendas que yo también sé mover las piezas. No soy tu víctima, Linda. No es venganza, es justicia. Ella se giró sin responder. Se dejó caer en el sofá del salón y se quedó allí, rígida, sin fuerzas. Yo recogí la mesa, subí las escaleras y me acosté. Esa noche dormí de un tirón. No porque me sintiera victorioso, sino porque por primera vez desde que todo comenzó, Linda comprendió lo que era perder el control de su propia vida. ¿La despedirían? ¿Castigarían a Manuel? ¿Se protegerían entre ellos? No lo sabía. Y lo mejor de todo, ya no me importaba. Ya había hecho mi parte. Pero la historia aún no había llegado al final. Durante 2 días enteros, la casa fue un teatro sin guión. Ella apenas me dirigía la palabra. Se limitaban a hablar con nuestra hija con una dulzura impostada, que a mí me sonaba hueca, casi repulsiva. Yo cumplía con la rutina: despertarla, trabajar, recoger a la niña, preparar la cena. Ella, en cambio, deambulaba como una sombra, evitándome cada vez que pasaba a su lado, como si mi mera presencia la quemara. El martes, después de acostar a nuestra hija, bajé al comedor y la encontré allí, sentada con los brazos cruzados y el rostro ceniciento. Esta vez no esquivó mi mirada. Por primera vez parecía aceptar que se había quedado sin máscaras. Me senté frente a ella. El silencio nos envolvía. Hoy me han suspendido, dijo al fin, sin rodeos. Manuel también está bajo revisión. Asentí. No sentí alivio ni pena, solo escuché. Ella ya sabía que había cruzado una línea de la que no se vuelve. ¿Crees que con esto te sientes mejor?, preguntó, mezclando reproche y tristeza. ¿Piensas que equilibraste la balanza? No me siento mejor, respondí con calma. Me siento menos inútil. No me quedé mirando cómo me pasabas por encima. Te lo advertí. Esto no es venganza, es consecuencia. Ella bajó la voz, resignada. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pedir el divorcio? ¿De verdad quieres que todo termine aquí? No lo sé, confesé. Por eso no te eché. Por eso aún no le conté nada a nuestra hija. Pero no voy a seguir fingiendo que todo está bien. Si tu mente sigue con él, si lo nuestro va a ser un decorado de perdón vacío, prefiero que terminemos cuanto antes. Se frotó la cara, agotada. No lo amo, dijo. No fue amor, fue vacío.
Me sentía sola contigo aunque estuvieras sentado a mi lado. Todo se había vuelto mecánico, automático. No busco excusas, pero no fue solo sexo. Fue una huida. No hay justificación válida. Corté. Si estabas mal, hablabas. Si no podías más, lo decías. Lo imperdonable no es lo que hiciste, sino que me miraras a los ojos cada mañana sabiendo que me estabas mintiendo. ¿Y tú qué quieres, Santino?, preguntó con un hilo de voz. ¿De verdad quieres vivir bajo el mismo techo con alguien que te traicionó? ¿Crees que podemos volver a compartir la cama sin que nos destroce? Respiré hondo antes de responder. No lo sé. Si sigo aquí es porque una parte de mí aún cree que quizá haya algo que salvar. Pero te aviso, no pondré más de lo que tú pongas. Si quieres reconstruir esto, tendrá que ser desde las ruinas. Y si no puedes, dilo ahora. No me arrastres contigo ni arrastres a nuestra hija. Ella cerró los ojos un instante y habló sin lágrimas, derrotada. No sé si puedo volver a amarte como antes. No sé si tú podrás mirarme sin recordar lo que hice. Pero quiero intentarlo. No pienso rendirme sin haber peleado por lo que tenemos. Asentí. Entonces lo haremos a mi manera. Y habrá reglas. Transparencia total. Nada de escapadas misteriosas, nada de móviles bloqueados ni salidas sin explicación. O es honestidad absoluta, o no es nada. Ella inclinó la cabeza en silencio. Y por primera vez en semanas, el peso ya no estaba solo sobre mis hombros. Lo había puesto también sobre los suyos. Quiero que lo elimines de tu vida. Bloquéalo, sin llamadas, sin mensajes, sin excusas. Ya lo hice, respondió sin pestañear. Esta mañana le dije que no volviera a buscarme, que si lo hacía lo denunciaría. Bien, contesté con frialdad. Ahora queda lo peor. Intentar recomponer algo que ya no es lo que era. Y si no funciona, que no sea porque nos faltó valor. El silencio se instaló entre nosotros. No había reconciliación ni ternura. Solo un pacto gélido, indispensable para no hundirnos del todo. Se levantó, caminó hacia las escaleras y sin mirarme, murmuró: «Gracias por no dejar que siguiera engañándome a mí misma». Subió al cuarto de invitados. Yo apagué las luces, revisé la casa y me acosté en una cama que ya no sentía compartida. No lloré, no grité, no recé. Solo respiré y seguí adelante, porque no había otra opción. Las semanas posteriores fueron una rutina seca. No hubo gestos románticos ni palabras de consuelo. Apenas un acuerdo tácito de convivencia. Ella se esforzaba, cocinaba más, sonreía en exceso. Intentaba ocupar tareas que antes eran mías. Me hablaba con un tono suave, medido, como si temiera que cualquier palabra equivocada hiciera estallar lo poco que quedaba. Pero en mí no despertaba ternura. Lo que sentía era una incomodidad extraña, como si mirara a una actriz que había aprendido el guión demasiado tarde. Yo no podía borrar las imágenes de mi cabeza. La mano de Manuel en aquella cena, el beso en la puerta de casa, las mentiras dichas con sonrisa tranquila. Un viernes por la noche, cuando nuestra hija ya dormía, se sentó en el sofá junto a mí sin pedirme permiso. Apagó la televisión y me sostuvo la mirada. Esperaba que yo hablara. No lo hice. Fue ella quien rompió el silencio. He solicitado un traslado a Tarragona. Es una vacante interna. No es definitivo, pero me lo ofrecieron para alejarme del escándalo. No respondí. Solo asentí. Si me lo conceden, me iré en 2 semanas. Me llevaré a la niña si tú estás de acuerdo. Y si no, me iré sola. Ya he consultado abogados. No quiero peleas. No tienes que irte, dije sin convicción. Puedes quedarte y seguir fingiendo que esto funciona. No quiero fingir más, Santino. Lo intenté. Cociné, sonreí, busqué acercarme. Pero cada vez que me miras siento que todavía me odias. Y con eso, no se puede construir nada. No te odio, respondí, y era cierto. Pero no confío en ti, y sin confianza no hay nada. Se levantó despacio, me miró una última vez, y se marchó al cuarto de invitados.
La mañana siguiente encontré una hoja sobre la mesa de la cocina. No era una carta, era un plan. Reparto de cuentas, custodia compartida, un calendario con días de visita. Todo detallado, preciso, práctico, tan frío como ella. Acepté, no porque me pareciera justo, sino porque ya no tenía fuerzas para luchar más. Firmamos el acuerdo sin escenas, sin lágrimas, sin abrazos. Pocas semanas después se marchó a Tarragona. Me dejó la mitad de los muebles, la custodia repartida y un silencio extraño en la casa que antes fue nuestra. Nuestra hija se quedó conmigo la mayor parte del tiempo. Su colegio estaba aquí, en Valencia. Ella venía algunos fines de semana. A veces se alojaba en un hotel, otras en casa de su hermana. Cuando venía, nos saludábamos con educación. Hablábamos lo justo y cada uno volvía a lo suyo. Una frialdad estable, sin explosiones. Con el tiempo, la calma regresó poco a poco. No era felicidad, era paz. Y después de todo, eso ya era mucho. No tenía prisa por rehacer mi vida. No buscaba compañía ni excusas para salir. Tampoco necesitaba contarle a nadie lo ocurrido. Lo único que quería era volver a sentir que mi rumbo dependía de mí y de nadie más. Al caer la noche, solía quedarme en el balcón, escuchando el murmullo de la ciudad a lo lejos. No pensaba en Linda, pensaba en mí. En las señales que ignoré, en cómo dejamos que la costumbre apagara lo que alguna vez fue fuego. No me culpaba, pero sí me hice una promesa. Nunca más permitir que el silencio se convirtiera en rutina. Nunca más perdones que no significaran nada. Nunca más mirar hacia otro lado para no enfrentar lo evidente. Si algún día alguien volvía a entrar en mi vida, tendría que ser sobre un suelo firme, sin engaños, sin máscaras. Casi 2 meses después de su mudanza, recibí un mensaje suyo. ¿Cómo estás? Respondí con una sola palabra. Bien. 30 minutos más tarde llegó otro. Yo no estoy bien. Supongo que es el precio que me toca pagar. No quiero nada de ti. Solo necesitaba decirlo. No contesté. No por orgullo ni por resentimiento. Simplemente porque esa conversación ya no tenía lugar en mi historia. Cerré el teléfono, me serví una cerveza y me acomodé con mi hija para ver una película. Reímos, compartimos palomitas, comentamos escenas absurdas. Su madre no salió en la charla y tampoco hacía falta. Esa noche entendí algo que llevaba tiempo rondándome. No todo lo roto merece arreglarse. A veces la verdadera valentía no está en luchar hasta el final, sino en aceptar que el final ya llegó. Y con esa certeza, encontré lo único que había estado buscando desde el principio: paz.